el lloro que está aquí asegurando que es bienaventurado, como usted quiera, 18, dichoso, feliz, o el que me gusta a mí, bendito, es aquel lloro o aquel llanto que se produce por el pecado personal. Qué distinto es, ¿no? No es cualquier llanto. ¿Sí? Yo soy bueno para llorar y lloro, entonces soy bendito por eso. No necesariamente. El lloro que está aquí tiene que ver cuando yo derramo lágrimas por mi pecado personal. ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró por su pecado personal? Pues dice, Señor, ¿sí? ¿Se acuerdan de Isaías cuando el Señor dice, se ve la santidad del Señor y dice, inmundo de labios soy? O sea, al ver tu presencia se afligió, ¿no? Entonces es la lamentación que tiene un ser humano cuando ve su negrura, su suciedad delante de la santidad de Dios. ¿Ve que es distinto? No cualquier lloro, ¿no? Tenemos dos ejemplos claros de esto. Veamos los dos versículos rápidos. Miren lo que, a propósito de los que les comento, el siguiente. Dos versículos claros para graficar esto. El profeta Isaías dice en el capítulo 6, dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y aquí importante es cuando nosotros tenemos una actitud de saber que lo único que nos justifica es la sangre de Cristo, ¿ya? Que lo único que realmente nos hace santos es la obra del Señor. Y el siguiente, el apóstol Pablo ahora, haciendo lo mismo. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Tenemos una tendencia natural y es lógico que nosotros no queremos a veces reconocer que no somos buenos, ¿ya? Y es natural que pase en nuestra vida, requiere madurez, ¿cierto? Pero en la medida que vamos más y más viendo la maldad de nuestros corazones versus la pureza de Dios, más amamos a Cristo, más nos agarramos a la cruz, más enaltecemos la sangre que el Señor derramó en nosotros, ¿ya? Y este lloro no solamente es por los pecados personales, sino también por los pecados de los demás, ¿cierto? Jesús lloró por los pecados de los demás y nosotros también debemos llorar por los pecados de los demás. ¿Sabe por qué? Porque ¿cuál es nuestra primera decisión cuando vemos pecado en el mundo, en Chile? Condenar. ¿Y qué deberíamos hacer? Llorar, no solo orar, llorar, ¿cierto? Hay una gran diferencia, pucha, cómo está la situación, ¿cierto? ¿Y qué esta cosa y qué esto otro? Pero Dios nos preguntaría, ¿pero has llorado por eso? Y aquí, ojo, no podemos nosotros excusarnos, ¿cierto? Uno va a decir, no, es que yo soy de otra manera, yo le manifiesto a Dios. No. Siempre eso justificaciones, yo le ruego que las arranque. Es que yo no soy así, no soy de llorar. Estamos llamados todos a parecernos ¿a quién? A Cristo. No, nunca haga una excusa que yo no soy así, que yo manifiesto a Dios de otra manera. No. Nos parecemos a Cristo. Y si Dios nos llama a llorar, tenemos que llorar. Aquí no es como seamos, ni como nosotros hemos sido formados, sino estamos llamados a ser como Cristo. Cristo lloró, nosotros lloramos. Aparte que nos hace bien llorar, ¿cierto? Ya, hace bien en lo natural, despeja el corazón, ¿cierto? Pero para ser benditos, aquí el Señor nos está pidiendo que lloremos, no por lo que lloramos siempre, sino por nuestro pecado y por el pecado de los otros. Yo le pido perdón al Señor porque a veces he dicho, Señor, me ha tocado llorar por mucha gente, pero a veces digo, Señor, no he llorado tanto por Chile, no he llorado tanto por la maldad del mundo, ¿cierto? Perdóname, Señor, porque uno va más a condenar y no a llorar. Entonces, nosotros necesitamos entender que el llanto para el cual Cristo está prometiendo una bienaventuranza tiene que ver con la tristeza por nuestros pecados. Y ahí tenemos un desafío tremendo, ¿no? Porque nos cuesta llorar por nosotros, claro, por supuesto que sí, ¿cierto? Señor, así mis corazones tan malos, Señor, es tan indiferente contigo, Señor, es tan difícil contigo, es tan poco moldeable mi corazón, Señor, es tan poco dócil, es tan poco manso, es tan poco obediente. A mí lo que más me duele de mi propio corazón es decir, Señor, tanto me has amado tú, y a veces me da pena decir como que tan poco te amo de vuelta, ¿no? Ese es el rollo que yo tengo personalmente, no sé cuál será el suyo. O sea, Dios dio su vida por mí y a veces a mí me cuesta hacer una cosita por Él. Digo, es tan horroroso mi corazón, ¿cómo no te voy a amar con todo mi ser? ¿Cierto? Entonces, aquí es importante entender esta bienaventuranza, ¿cierto? Llorar en todo sentido nos hace mejor, pero la bienaventuranza tiene que ver
con una tristeza que es según Dios. Yo creo que este pasaje lo conocen, pero lo vamos a reafirmar. Hay dos tipos de tristeza, dice la Biblia. Una que no sirve para nada y otra que nos trae vida, ¿sí? Vamos a 2 Corintios 7:10. Si ponen atención, miren lo que dice en la NTV. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado, ¡wow! No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Dice, pero hay otra, ¿cierto? La tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento y esa resulta en muerte. ¿Se dan cuenta que no es cuento esto de cuál llanto el que Dios bendice? No, hay una diferencia. Hay una tristeza que es según Dios. ¿Cuál es tristeza? La que le estoy explicando, que nosotros suframos o estemos tristes a raíz de nuestro propio pecado. Esa tristeza a Dios le gusta. No hay que lamentarse de esa. ¿Por qué? Porque esa tristeza trae como resultado salvación. Pero hay otra tristeza, la tristeza del mundo, cualquier otra cosa que nos entristezca. No tener algo, estar triste porque anhelo tal cosa. Dice, esa tristeza te va a hacer bien llorar, pero esa tristeza no tiene arrepentimiento y por tanto resulta en muerte espiritual. Entonces, tenemos que ser bien claros en este pasaje, amados de Dios. Usted puede llorar hasta que se le caigan los ojos un día. Y eso es bueno en lo natural, reitero, es bueno, ¿cierto? Pero usted puede llorar por su soledad, por su desánimo, porque no se han cumplido las metas, porque el jefe me trata mal. Súper bien, es bueno llorar. Pero la verdad bíblica es que más que ese desahogo, todo ese llanto, cuando usted termine de llorar, cuando se despeje, esa tristeza no le va a producir vida. Esa tristeza no le va a producir vida. En cambio, la tristeza que Dios quiere cuando yo me lamento por mi pecado, la Biblia me dice que me conduce ¿a qué? A la salvación. Esa tristeza tiene vida. ¿Se entienden las dos diferencias? Cuando lloro por el pecado de mi corazón, por el pecado de la nación, por lo que sea, ¿cierto? Por un llanto que trae arrepentimiento, eso me trae vida. Lo otro no va a ser más que despejar mi corazón, ¿sí? Pero no me va a producir vida. Entonces, hijos de Dios, regresemos a Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amados, el punto no es estar triste porque estamos solos. El punto no es estar triste los que se casaron por decir, pucha, quería un mejor marido. Los que están solteros, solteras, el punto no es estar triste y decir, pucha, no he conseguido un novio o una novia. El punto no es estar triste por eso, ¿no? Es el de la bienaventuranza, es estar triste porque reconozco que delante de Dios no hago más que ofender su corazón todos los días y a cada instante. Y eso fue lo que experimentó Isaías. Se vio delante del Señor y dijo, Señor, soy inmundo de labios, así como estoy en tu presencia, gloria a Dios. ¿Y qué hace lo mismo Pablo? Miserable en mí. Esa bendita obra de Cristo, ¿cierto? Tenemos todo el rollo que nos creemos más buenos de lo que somos. No somos nada de buenos, nada. Mientras más vamos para abajo, más entendemos la gloria de Dios. Mientras más vamos para abajo nosotros en nuestro concepto propio, más enaltecemos la santidad de Dios y la obra de Cristo. Tenemos que ir hacia abajo, no hacia arriba. No se cree usted bueno en la vida cristiana. Porque entonces no va a haber llanto por mi pecado si yo me creo bueno, ¿se entiende? Y nos duele, pero es la verdad bíblica. Maestro bueno, Jesús dijo, no hay ninguno bueno, ¿cierto? Solamente el Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo hermoso de esto? Que la palabra lloran aquí, ¿sabe cuál es? Es el mismo término que se reserva cuando una persona llora por alguien que murió. ¿Se acuerda de ese llanto? A todos se nos ha muerto alguien, algunos a lo mejor más dolorosos, otros menos, pero a todos se nos ha muerto un familiar cercano. Ese llanto, ¿cierto? Que es como un gemido del corazón, es una tristeza tremenda, ¿cierto? Que uno dice como que a veces puedo llorar y llorar por ese familiar que perdí. Ese concepto de llanto es el que está inmerso en este pasaje. Pero ese dolor tengo que hacerlo a causa ¿de qué? De mi pecado. Duele, ¿cierto? Cuando parte alguien que uno dice, oh, qué tremendo, y uno llora y es un dolor tremendo. Dios quisiera que experimentáramos ese dolor, pero producto de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestra desobediencia. Es la palabra más fuerte usada para el llorar. ¿Quiénes son entonces los benditos? Los que lloran por sus propios pecados. ¿Y sabe por qué son bienaventurados? Porque uno dice, chuta, bienaventurado, pero esto duele, sí. ¿Y por qué será bienaventurado? ¿Sabe por qué? Porque el que llora por su pecado sabe que recibe el perdón de Dios. Y eso es lo hermoso. Eso es vivir el Evangelio. Cuando reconozco más mi maldad, más agradezco el ser perdonado. Porque cuando oro, ¿cierto? Oro con la seguridad de que el Señor me perdona.
Bienaventurado, pues, bienaventurado porque vives libre entonces, no vives con culpa. El mundo cae todo el día en la culpabilidad de lo que hizo para el pasado. Nosotros los cristianos lloramos por nuestro pecado, pero hay una alegría metida ahí. ¿Cuál? Que somos perdonados. O sea, aún esta maldad, aún la maldad de Isaías, inmundo de labios, miserable de mí. Pero Cristo me justificó, Cristo me amó, Cristo me perdonó, ¿cierto? Entonces, qué importante que nosotros tomemos este llanto y aprendamos a dejar nuestro esquema, ¿no? No diga usted, yo no lloro, no comete ese error. Es que yo no soy así, es que yo soy de otra manera. Cuando uno dice eso, lo único que está expresando es decir, Señor, yo no quiero ser como tú. ¿Se entiende? Así de sencillo. Si estamos todos llamados a ser como Cristo, no vamos a ser iguales. Pero estamos llamados a reflejar el carácter de Cristo. Tengo que abrirme a decir, voy a dejar de decir, yo no soy así. Señor, quiero ser como tú quieres que yo sea. Dame lágrimas. A lo mejor usted y yo no hemos derramado lágrimas en años. ¿Usted sabe lo que produce eso por dentro? ¿Sabe lo que produce en el hombre especialmente? El no saber derramar las lágrimas, el no saber desahogarse. Alguien lo dijo por ahí, gloria a Dios. Ira. Va a ir a la calle y va a ver el hombre cómo está. ¿Por qué? Porque el hombre está reprimido de emociones. ¿Por qué? Porque por su orgullo no saben llorar delante de Dios. Estamos llenos de hombres airados, violentos, agresivos. ¿Por qué? Porque tienen pura amargura acumulada en el corazón por no humillarse y aprender a llorar. Y llorar por su propio corazón. Qué lindo este pasaje de Santiago, si me acompaña. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Mire los verbos, acercaos a Dios. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, recuerden que esto lo hemos explicado, el doble ánimo no es que yo un día amanezco bien mal. ¿Se acuerdan que lo vimos? A ver si alguien se recuerda, por favor. ¿Qué es lo que era el doble ánimo? Si pasas por el espejo, dice Santiago, y olvidas lo que hiciste, te engañaste a ti mismo. ¿Qué es lo que era el doble ánimo? ¿Se acuerdan? Lo vimos en un pasaje. ¿No se acuerdan? No es un día me levanto con ganas, el otro día no. El doble ánimo significa una deslealtad entre Dios y el mundo. Cuando dice Dios, el hombre de doble ánimo es inconstante, no es porque se levantó con ganas y con ganas, eso es normal en nosotros, levantarnos depresión, sin depresión. No, es cuando tengo deslealtad. Mi mente, técnicamente, mi mente dividida entre el mundo y Dios, entonces estoy y no estoy. Eso es el doble ánimo. ¿Qué es el consejo? Vosotros los de doble ánimo, purifiquen vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él nos... Un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, es alguien que vive quebrantado permanentemente a causa de su pecado. Porque es importante el acróstico casa que nosotros enseñamos y que se enseña en muchas iglesias, gloria a Dios, el mismo. En inglés se lo enseñan a casa, lo mismo. Casa, ¿cuál es el primer aspecto? Confesión. Nuestra oración debiera iniciar siempre con confesión. ¿Por qué? Porque aplicamos esto. Señor, perdóname, hoy día te he herido, te he desobedecido, no te he buscado, te he dejado plantado en la cita que me llamaste. Señor, todas las cosas. Mi corazón hace pensamientos de incredulidad, no quiero herirte, lo que afligió. Cuando confieso, cuando lloro mi pecado, me libero, ¿cierto? Y entonces soy bienaventurado. Entonces, una verdadera hija de Dios, un verdadero hijo de Dios es alguien que vive quebrantado, ¿cierto? Constantemente por su pecaminosidad. ¿Se acuerda la parábola? Aplicable la misma parábola la semana pasada, habían dos hombres, el publicano y el pecador, ¿cierto? Y el publicano, Señor, yo no soy como los demás, y el otro dijo, sé propicio a mí, ¿qué soy? Y el Señor Jesús dijo, ¿cuál creen de ustedes de los dos se fue justificado? El segundo. ¿Se dan cuenta cómo toda la Biblia está alineada? Nuestras oraciones deberían ser así. Ten misericordia de mí que soy pecador. ¿Ya? Que Dios nos libre de ser como el fariseo. No soy tan malo, Señor, como los judíos. No soy tan malo como... No. Señor, ten misericordia de mí, ¿no? Entonces, hijos de Dios, regresemos a Mateo 5. Hemos estado ahí todo el rato. El verbo es en presente, por tanto, lo que está diciendo es los que continuamente están llorando son los que continuamente están siendo consolados, confortados. ¿Entiendes? Un acto presente. ¿Usted se acuerda que había un profeta que era bien llorón? Ya, pues chiquillos, ¿cómo? ¿Quién era? Ya, porque no respondo a mi esposa siempre. Jeremías. ¿Y a causa de qué lloraba? ¿Se dan cuenta que tenemos que pensar bíblicamente? Permear la mente con la Escritura. No lloraba porque no estaba solo, porque había perdido Colo-Colo. No lloraba por eso.
El profeta Jeremías, ¿por qué lloraba? Porque tenía un profundo dolor por su pecado y por el pecado. Jeremías, bienaventurado porque tú recibirás consolación, ¿ya? Esto es súper importante porque el cristiano piensa que porque llora y llora por cualquier cosa, es bienaventurado. La Biblia no está diciendo eso. Bienaventurados los que lloran. Cuando conectamos el llorar en la Biblia, aquel que realmente llora por su maldad y llora por la maldad de los demás. Quiero leerle esto porque me llama la atención, pero lo dejo abierto, como les decía. En todo el Nuevo Testamento encontramos muchas cosas acerca de Cristo, ¿estamos de acuerdo? Todo el carácter de Cristo. En el Nuevo Testamento podemos ver, ¿cierto?, cómo es Cristo. Y entonces así es el Padre. Pero en todo el Nuevo Testamento no vemos nunca a Cristo riéndose. ¿Por qué, le pregunto yo? A mí me hizo pensar, ¿por qué? No hay ningún pasaje donde Él se esté riendo. Es algo para preguntarse, ¿cierto? Sí. No quiere decir que nosotros nos riamos. La pregunta es, ¿por qué Cristo ni un pasaje, o por lo menos no quedó registro en la Escritura de tan solo una vez que Cristo haya aparecido riéndose a carcajadas? Y eso tampoco que nos volvamos graves, por favor, no estoy diciendo eso, ¿ya? Estoy diciendo otra cosa, que es más importante a veces vivir quebrantado que andarse riendo por la vida y pensar que eso es la vida feliz. ¿Se entiende? Recuerden que la felicidad no es aquí, hijos de Dios. La felicidad es allá. Hay muchos cristianos que andan buscando la felicidad aquí frustrados. La felicidad no es aquí. Mejor aquí sufrir y allá. Y tampoco es que vamos a sufrir tanto, ¿no? Pero hay varios versículos. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Este camino es difícil, este camino no es una cuestión fácil. Ustedes, si quieren, escojan la puerta estrecha y la puerta ancha, ¿cierto? La puerta ancha es súper fácil, dijo Jesús, ustedes hagan lo que quieran, se ríen, pero ese camino termina en la perdición. Pero si andan por la puerta estrecha, ese camino es angosto, está lleno de pedregales, es difícil. Es un verdadero peregrino que tiene que pasar por 1000 dificultades, o tomando las palabras del apóstol Pablo, por muchas tribulaciones es necesario que pasemos para entrar al reino. ¿Se entiende? O sea, yo no le digo que usted viva triste, pero es más bien entender, vivamos bíblicamente, entendamos que aquí no estamos para hacernos feliz. Dios nos va a dar bendiciones, por supuesto, nos podemos reír, sí, pero qué importante es aprender que en la vida es mejor vivir en arrepentimiento, y allá pienso que nos vamos a reír todos, ¿no? Pero no hay ningún pasaje, o por lo menos ninguno que haya quedado registrado acerca de Jesús apareciera riéndose. Me llama la atención, ¿no? ¿Usted ha encontrado alguno? He tratado de pasarlos por el Evangelio y no encuentro ni uno. Aparece una parte que dice que Él tuvo hambre, que Él se enojó, pescó a las mesas, ¿cierto? Estaban haciendo negocio en la iglesia y se enojó al punto que hizo, dio la vuelta a las mesas. Dijo, esto no es cueva de ladrones, ¿no? Estuvo sediento, tuvo hambre, tuvo sed, pero nunca dice que se rió, y eso me llama la atención. Cuando se describe en la Biblia, Jesús dice que fue un varón de dolores, experimentado en... ¿ya? Cuidado con que nosotros malentendamos esto, entonces tengo que ser una persona que empiece a llorar, a sufrir y rasgarme las rodillas. No, no es eso, ¿no? Nos podemos gozar, pero tengamos presente esto, que es importante llorar por nuestros pecados. No olvidarnos de eso, ¿sí? Este mundo no es Vilsipap. Allá lo que queramos, ¿no? Entonces aprovechemos de entender esta realidad bíblica. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. ¿Quién nos consuela, le digo yo? Ya, pues eso, mente bíblica, pero así, bumps. ¿Quién nos consuela? El Consolador. ¿Espíritu? Entonces, si quiero ser consolado, piensen cómo va funcionando esto. Yo lloro, pero ¿quién es el que realmente me consuela? El Espíritu Santo. Pero esto yo es un descubrimiento no mío, pero yo nunca he visto un versículo que dijera que la palabra también es consolador. ¿Usted lo ha visto? Ahora subirle en Romanos 15:4, por favor. Yo no lo he visto, ¿sí? Bueno, igual es entendible porque el Espíritu, la palabra también es Espíritu, está bien. Pero el Espíritu Santo es el Consolador, súper bien, pero acá hay algo que nos resulta aplicativo, nos resulta como una acción, o sea, la palabra tiene un efecto también de consolarnos. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia, escucha esta frase, a fin de que por la paciencia de la consolación de las Escrituras. ¡Wow! Yo no lo había visto. Y eso que he pasado por Romanos, no voy a decir 1000 veces, unas 20. El Espíritu Santo nos consuela. Es lo mismo, pero qué bueno saber que la palabra fue escrita para consolación nuestra. O sea, la palabra ¿qué hace? Consolarnos, ¿no? ¿Se dan cuenta de lo importante que es pasar tiempo en la palabra? No es algo religioso, leer la palabra, consumir la palabra, estudiar la palabra. ¿Y por qué fue escrita entonces la palabra? Gracias, Señor, para consolarnos. Porque cuando vemos un Job,
chuta, nos consuela cuando estamos pasando por algo malo, porque no estamos muy lejos de lo que pasó a Job. ¿No nos consuela eso? Claro, sí, Señor, lo mío no es tanto al lado de Job, ¿no? Cuando vemos algo de David nos consuela, cuando vemos lo de Abraham nos consuela, cuando vemos la historia del apóstol Pablo nos consuela. Andaba evangelizando en la plaza y lo encarcelaron y le pusieron cepo en los pies. Y que yo no me ha pasado nada, me consuela eso, ¿no? Toda la Biblia me consuela. Entonces, hijos de Dios, ¿cómo nosotros sabemos si somos alguien que realmente llora o que llora bíblicamente o que llora metido en esta bienaventuranza? ¿Ya? Muy simple. ¿Soy sensible a mi pecado? Así de sencillo. ¿Soy sensible cuando peco para inmediatamente decir, Señor, me equivoqué, te pido perdón? Ese es el que llora realmente por uno, ¿cierto? Porque todos tenemos una tendencia a ver el pecado en los demás. ¿Se acuerda del pobre en espíritu? Se preocupa de las virtudes del otro y las debilidades de su corazón. A eso somos al revés, ¿no? Vemos las debilidades del otro y las virtudes nuestras. ¿Qué hace el pobre en espíritu? Se encarga de ver las virtudes de los demás y las debilidades en mi corazón. ¿Cómo sé si lloro? Porque soy sensible al pecado. Me equivoqué. Señor, le contesté mal a esa persona, perdóname, no fui amable. Fui pesado, Señor. ¿Cierto? 4 meses llevo andando en micro y metro toda la semana y me doy cuenta de la frialdad de nosotros, mía, de los demás, ancianos parados, gente joven sentada. Oye, ¿duele? Señor, por favor, por favor. ¿Duele? Pero ninguna, no sé si los tiempos han cambiado como usted quiera, pero el corazón es el mismo, ¿no? Ninguna así, pero sensibilidad de decir, bueno, una persona parece de 70 años, 80 años, que me cuesta pararme. Niños, mamás, embarazadas, absolutamente nada. Entonces, pregúntese, ¿cómo sé si lloro en esta bienaventuranza? Pregúntese si es sensible a su pecado. ¿Lo es? ¿Le doy realmente el peso a ese pecado? ¿Me molesta que me hablen de pecado? ¿Me molesto yo en no verme como malo? Entonces usted no es alguien que llora, así de sencillo. Porque queramos ser como Isaías. Oh, la majestad del Señor, me siento ver inmundo al lado de Él, pero gracias Señor Jesús que me salvaste. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo, ¿cierto? Pero a veces yo digo, escucho mi oración y digo, no, estás muy cerca de esa oración, estás lejos, ¿no? Estás lejos. Entonces, ¿cómo sabemos si lloramos? ¿Cómo reaccionamos a nuestra maldad? ¿Nos reímos? ¿Nos enojamos? ¿Lo dejamos pasar? ¿Lo tomamos como algo liviano? ¿Nos deleitamos en eso? ¿O realmente le hacemos frente con dolor? Con dolor, ¿no? Sé propicio a mí que soy pecador. Ahí cumplió las dos, pobre en espíritu y un hombre que llora por su pecado, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta que Jeremías es un ejemplo en la Biblia, porque uno puede decir, pucha, el profeta llorón, y era algo muy bueno, ¿por qué? Porque no lloraba por cosas de él lloraba por el pecado del pueblo, ¿cierto? Él lloraba realmente por lo que a Dios le duele. Así deberíamos ser, ¿o no? Ser sensible al corazón de Dios. Si a Dios le duele el pecado, ¿cuál es mi actitud frente al pecado? Dolerme, pero no somos alineados con el corazón de Dios. Y tenemos que pedirle al Señor eso. Señor, ¿te duele mi desobediencia? Bueno, me alineo con eso. Me duele a mí también sentar porfiado. Me duele ser desobediente. Me duele ser frío. Me duele no poder cantarte una canción y adorarte si he gritado hasta goles por un equipo de fútbol, he cantado con Luis Miguel, he saltado por otra cosa y no soy capaz de derramar mi corazón en una alabanza. Me duele ser tan frío contigo. Tenemos que empezar a orar así. Me duele, Señor. Me da lata mi corazón. Me da lata no tener amor por ti, Señor, ¿no? Entonces, ¿usted realmente llora por su pecado? ¿Se compunge por su pecado? ¿Se compunge por el pecado de la gente? Señor, acaban de anunciar que van a ahora permitir, porque así empieza la cosa, nos corren el piano, ¿no? En 3 causales, porque es entendible, ¿no? Si a veces nosotros nos meten goles, pero ¿qué estaban produciendo? Lo que quieren tirar ahora, un aborto libre. ¿Se dan cuenta cómo van de a poquito? ¿Pero qué queríamos hacer nosotros? ¿Quiénes son los responsables de que estas cosas se estén llevando a cabo? Dígame usted. Les cuento a la gente por suma que aquí la gente no quiere hablar, no sé qué le pasa. ¿Quiénes son los responsables de que se estén dictando estas leyes? Nosotros, porque ¿quién es la institución, la familia que Dios puso en esta tierra para hacer luz frente a las tinieblas? La iglesia, Entonces yo me siento culpable. Digo, Señor, porque yo no he llorado por el presidente que está convencido que esto es bueno.
No he llorado por estos diputados, no he llorado para que ese plan se deshaga. Cuando escucho la palabra aborto se me vienen esas imágenes que una vez vi de un fetito adentro y las tenazas siendo despedazados en el vientre de su mamita. Siempre se me viene ese Señor, no, por favor, no, por favor, no. Pero le cuento que tampoco he llorado. Entonces digo, Señor, tú me estás demandando que realmente yo llore. Vamos a la parte final, ¿cómo lloramos? Ustedes dicen, me pongo a llorar y me pongo lágrimas. No, no es así. Yo necesito llorar genuinamente. Insisto, esto pasa sobre todo en los hombres, cuidado. Eso es una bomba de ira cuando usted no llora. Porque nos dijeron un consejo muy malo cuando chicos, ¿no? Los hombres no lloran. Los hombres no lloran, ¿cierto? ¿Y en la Biblia qué vemos hombres que lloraron? Sí. No hay ni un hombre en la Biblia que no haya llorado. Lloraron. El propio Señor Jesús lloró. ¿Dios llora? Sí. Dios llora porque si Jesús lloró quiere decir que el Padre llora. ¿Y por qué llora? Al ver las ovejas haciendo su propio camino y caminando como ovejas que no tuvieran pastor. Entonces, hijos de Dios, ¿cómo volvemos en alguien que realmente llora? Primero, elimine los estorbos. ¿A qué me refiero con los estorbos? A toda esta cantidad que nuestra mente caída trata de hacer para ponerle una justificación a Dios, ¿cierto? Es que yo no soy bueno para llorar, ¿qué hago? Estorbo, estoy poniendo un estorbo. No soy bueno para llorar, si nadie tendría que ser bueno para llorar. Que usted se aflija, ¿cierto? Por lo que Dios se aflige, elimina sus estorbos, ¿cierto? Nosotros por una condición natural no somos buenos para reconocer nuestro pecado. Y eso es un error en nuestra vida cristiana. Debiéramos amar todos los días estar confesando nuestros pecados. ¿Por qué? Porque tenemos el perdón de Dios. No nos gusta reconocer el pecado, no nos gusta escuchar el pecado. Y si no nos gusta escuchar el pecado, entonces no nos gusta el Evangelio, porque el Evangelio es una consecuencia del pecado. La buena noticia es por esto. Si yo realmente no entiendo que miro a la cruz y digo, Señor, eso que tuviste que pagar ahí fue por mi maldad. ¿O usted piensa que Cristo fue a la cruz por los maldadosos del mundo? El Señor fue desgarrado literalmente en la cruz por mi maldad. Si yo no entiendo eso, nunca voy a vivir en el Evangelio, en el perdón de Dios. Primera enseñanza para llorar, elimine los estorbos. Cuando usted mismo te esté diciendo mentiras, sáquela. No voy a decir más eso, que yo soy así, que yo soy acá, que yo soy de otra forma. No, si usted no es extraterrestre, es un ser humano creado por Dios y Dios le llamó a usted y a mí a ser como Cristo. Saque esos argumentos. Porque lo único que hace argumento es mentirle. Es que yo soy de otra manera, no soy como tú, yo soy de otra... No. Fuera esos argumentos, porque lo único que han hecho en mi vida es mentirme. Yo estoy llamado a ser como Cristo, tú estás llamado a ser como Cristo. Punto. Tienes que eliminar esos estorbos que en tu mente y la mía también trabajan para tratar de buscar como la excusa perfecta para decirle, Señor, no hago esto. Si yo no elimino el estorbo, no voy a llorar nunca por mi pecado. Segundo, el desánimo. ¿Sabe por qué es importante el desánimo? Porque ¿es normal que nos desanimemos? Sí. Pero ¿sabe lo que no es normal? Que tomemos decisiones en base al desánimo. Yo le he explicado, aquí no hay problema en que nos deprimamos y nos desanimemos. Eso es tan humano, es normal. ¿Qué es lo que está mal? Que tomemos decisiones en base al desánimo y al estar deprimido. Entonces me desanimo, no voy a la iglesia, me desanimo, entonces no oro, me desanimo, no leo la Biblia, me desanimo, no evangelizo. Eso está mal. Dígale a su jefe, estoy desanimado hoy día, porque entonces no voy a ir a trabajar. Pues, hágalo, por favor. ¿Qué va a experimentar? ¿Pero se lo hacemos al Señor? Sí. Nos damos licencias con Dios que no nos debiéramos dar. Él es Dios. Prefiero fallarle a mi jefe y no al Señor. Él me dio la vida, Él me rescató del infierno, Él es el que me sostiene, Él es el que sostiene todo mi organismo cuando estoy inerte durmiendo en la noche. Él es al quien yo le debo la vida. Él es por quien yo debiera vivir. Y a veces yo soy más fiel con el hombre del mundo que con el Señor. Elimina el desánimo cuando el desánimo le hace tomar decisiones. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque al final, cuando yo le doy lugar al desánimo, al final minimizo la gracia de Dios, minimizo la sangre de Cristo en la cruz. En tercer lugar, tenemos que combatir el orgullo. ¿Sabe por qué el orgullo? Porque estoy seguro, y puede pasarle a usted hoy día acá y no hay problema, si al final somos todos iguales y lo importante es confesar. Pero usted puede estar escuchando eso y decir, es que yo no soy tan malo.
¿Le pasa? Ya soy el único pecador aquí. Aleluya. ¿Le pasa? Es que yo no soy tan malo. No, usted es súper malo. Yo también soy súper malo delante de Dios. Pero súper malo. No hay día en que no viole los 10 mandamientos y la palabra completa. Con mis pensamientos, mis acciones, mi voluntad, mi desobediencia, mi letargo, mi indiferencia. El orgullo nos impide reconocer y orar con Isaías: miserable de mí. Con el apóstol Pablo: Señor, soy un hombre inmundo que solamente he sido limpiado por tu preciosa sangre. No somos buenos para eso. ¿Por qué? Por nuestro orgullo, ¿cierto? El que piensa que tiene algo de bondad o que no es tan malo como otro es lo mismo que un doctor necio que está tratando una enfermedad mortal como si fuera un resfriado. Es exactamente lo mismo. Tenía un cáncer de último grado, pero él te está dando un paracetamol para resfriado. Lo mismo hacemos nosotros cuando nos creemos buenos y no somos tan malos como el tipo que asesinó, y no somos tan... Recuerde que delante de Dios, no se olvide de esto, por favor, delante de Dios, en forma legal, los pecados son todos exactamente igual. Una mentirita blanca a los ojos de Dios, igual que el que asesina. Tienen consecuencias e implicaciones distintas, por supuesto, pero en el aspecto legal, el pecado paga muerte, basta una mentira para pagar infierno. ¿Se entiende? Somos rescatados de nuestra maldad. Entonces nunca minimice un pecadito sobre otro, ¿no? Todo tiene que ver con eso. Y tercera cosa, ¿sabe lo que pasa? ¿Por qué no lloramos? Pues cuando hacemos una espera negligente. ¿Qué significa una espera negligente? Que Dios nos está hablando esto y yo digo, no lo voy a hacer esta semana, pero quizás la próxima, quizás a fin de mes. Voy a esperar un golpe de Dios para decir, chuta, ahora me humillé, ahora lloré. Todos tenemos esa espera negligente, ¿cierto? Ninguno de nosotros tiene un automático que dice, escuché esto de Dios y podemos orar, pero ninguno lo pone en marcha al día siguiente. ¿Se entiende? Ninguno de nosotros. Algunos un poco, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque siempre esperamos que lo vamos a hacer después cuando no sabemos si hay un mañana. No sabemos si realmente hay un mañana. Santiago dice, no sabéis que vuestra vida es como un foco de neblina que aparece por un poco de tiempo y luego la vida es Job dice que es como un correo antiguo que va de un lado y llegó al otro. ¿Y es la vida así? Sí. Yo digo, Señor, voy pisando los 50, Dios mío, ¿en qué momento se pasó la vida? Gloria a Dios que estamos aquí invirtiéndola en el Señor y no seguir perdiéndola en otras cosas. Pero si la invierto en el Señor, los mejores años de mi vida tienen para ser para Él, porque la Biblia dice que nosotros ahora ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que nos amó. Vivamos para Él, invirtamos esta vida en Él. Tarde llegué a los caminos del Señor, pero bueno, aquí estoy. Pero hay muchos otros que llegaron temprano. Y hay muchos que están adentro y en vez de invertir en el Señor, prefieren invertirlo para sí mismo, cuando la Biblia nos dice que lo invirtamos en Él. Espera negligente. Mañana me arrepiento de ese pecadito. No, sí, mira, en 10 veces más reclamo eso. ¿Se acuerda esa parábola cuando le dice el hombre que no quiso buscar al Señor y se dedicó a ganar, a hacer cosas, ¿cierto? A tener aseguraditos los security, ¿no? No, es que tengo que asegurarme, pues, Señor, cualquier cosa que pase. Y dice el hijo, necio, porque esta noche venían a pedirte tu alma. Te fuiste al infierno. Por necio, porque te dije que era hoy día, no en 10 años más, no en 5 meses más que arreglaras tu pecado, era hoy día. Te lo advertí y te dedicaste a acumular bienes por asegurarte. ¿Y qué le dice el Señor? Necio, esta noche venían a pedir tu alma y no estabas en regla con Dios. Somos buenos para, ¿cómo le decimos en Chile? Para estirar el chicle, ¿no? Para estirar las cosas. Eso me impide llorar, me impide llorar. Entonces, hijos de Dios, el que llora va a ser consolado, ¿no? Sáquese todos esos esquemas de que yo no soy así, por favor, porque eso en todos los cristianos, todo el mundo pasa lo mismo. Yo digo, ¿de dónde viene eso? ¿El infierno? ¿De dónde? No, es que usted entiende que yo no soy así, que yo soy de otra forma, es que yo soy... No, mentira sal, mentira fuera. No me puedo seguir mintiendo. Yo estoy llamado a ser como tú quieres que yo sea, Señor. Yo estoy llamado en tu palabra a reflejar el carácter de Cristo. Basta con este corazón que todo el día me miente, que todo el día se justifica, que todo el día tira excusas. Yo quiero ser como tú. Tú lloraste, yo quiero llorar. Tú eres tierno, yo quiero ser tierno.
Pero es que en mi casa nunca había un beso. Me da lo mismo, no soy víctima del pasado. Cristo da beso, abraza, yo quiero ser un hombre tierno. ¿Se entiende? No puedo ser un esclavo de lo que viví. Yo necesito cortar y parecerme a Cristo. Es que yo nunca escuché un te amo, yo tampoco, pero les amo, porque Cristo dice te amo. Es una decisión parecerme a Cristo. No es que no puedo decir te amo porque nunca recibo un te amo. Vivo entonces como una víctima del pasado en vez de decir voy a vivir como aquel que me libertó y yo puedo imitar a aquel que me amó. Es que yo soy así. Corazón estafador, déjate de mentir. Hijos de Dios, tenemos que aprender a lamentarnos por nuestro pecado, ¿cierto? Aprender a llorar por los demás, aprender a llorar por la maldad que vemos afuera, no como el fariseo, sino entendiendo que ese mismo pecado afuera también lo tenemos nosotros, ¿cierto? Jesús les dijo, ustedes escucharon, no matarás, pero yo les digo que cualquiera que se enoja con su hermano cometió el mismo pecado. ¿Ve que oramos como el fariseo? Señora, los de allá, te oro por los que mataron, yo no soy como ellos. ¿Cómo que no? Tú te has enojado con tu hermano y a veces no le has hablado en años, estás haciendo el mismo pecado delante de Dios. Por eso que el Señor es sabio en decirnos las cosas. ¿Para qué? Para que no nos volvamos fariseos, seamos como el publicano. Señor, yo no le hablo a alguien y eso para ti es asesinato. ¿Oíste que fue dicho no adulterarás? Pero yo les digo ahora, les cambio la regla, se la subo. Cualquiera que mire a una mujer para desearla en su corazón, y adulteró con ella. ¿Y por qué el Señor habrá transformado los 10 mandamientos? Les pregunto yo. Porque todos, en cierta medida, en forma natural, nos creemos buenos. Para que sea como el hombre rico, ¿se acuerda? Yo he cumplido todos los mandamientos, Señor. ¿Ah, sí? ¿Estáis seguros? Deja todo lo que tiene y sígueme. ¿Y qué hizo ese hombre? Se afligió, se entristeció porque su ídolo era el dinero. ¿Se dan cuenta? Porque Dios transformó los 10 mandamientos para hacernos entender más y más, en una forma más profunda, que no tenemos nada bueno y que estamos aquí solamente por la gracia de Dios, y eso nos hace aferrarnos al Señor, seguirlo, dejar el orgullo, caminar en forma humilde, empezar a tener una actitud distinta, obedecer y realmente abrazarnos del Señor que decimos amar. ¿Saben lo hermoso? Es que aunque nos toque sufrir en esta vida, que tampoco yo encuentro que sea tan sufrida esta vida, ¿cierto, cristiana? No es tan sufrida. Pero el Señor fue claro, en este mundo van a tener, eso es lo que tenemos que escuchar en el día a día. En el mundo van a tener aflicción, la vida cristiana es sufrida, quédense tranquilos. Pero yo he vencido al mundo. Les va a tocar pasar mal acá, pero tranquilos. ¿Ah? Estoy con ustedes. Pero allá es lugar de reírnos y tontear y chacotear todo el día. No estoy diciendo que no se ría, por favor, no me malentiendan. No estoy diciendo que usted no tenga un tiempo de reírse, de pasarlo bien. Lo que estoy diciendo es que usted no ponga la vida de Bilsipap por sobre una vida de arrepentimiento. ¿Se entiende? Porque Cristo fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Qué es lo hermoso? Dice la Biblia, y con esto oramos, que incluso nuestra consolación no va a ser solamente en esta tierra, sino va a sobrepasar esta vida. Un día, dice la Biblia en Apocalipsis, en el nuevo cielo y en la nueva tierra, cuando el reino de Dios se consume completamente, el propio Dios va a secar tus lágrimas por todo lo que tú pudiste haber sufrido. De aquellos que una vez lloraron, Dios va a consolar a los que lloraron. Dios va a consolar a aquellos que lloraron. Los que no lloraron no van a ser consolados. ¿Y qué es lo hermoso? Que dice que ya no va más muerte. Bendito Señor, no va a haber más lamento. Oh, gracias Señor, porque allá en el cielo no va a haber más llanto, no va a haber dolor, porque el antiguo orden de cosas ya habrá pasado. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. Señor, primero te agradezco por el tiempo que nos permites orar como familia. Te agradezco por estar aquí, por ver muchas caras. Nos necesitamos. Señor, tú quieres que estemos siempre juntos, porque somos una familia llamada por el Señor. Gracias por el amor que tienes por nosotros. Señor, gracias porque tú también has permitido el sufrimiento en nosotros, y es algo bíblico, necesario. Tú pasaste por sufrimientos, tus hijos pasan por sufrimientos. Tú eres glorificado, tus hijos van a ser glorificados.
Señor, te doy gracias por lo que tú nos hablas. Queremos responderte a esta palabra. Perdónanos porque muchas veces hemos llorado por la autocompasión, la autoconmiseración de nosotros, por lo que no tenemos. Y aunque llorar en lo natural es bueno, no entra en este pasaje. Lo que entra en este pasaje para que yo sea bendito, tenga literalmente el favor celestial completo de mi lado, es cuando yo lloro, me aflijo, me duelo por mi propio pecado delante de ti. Señor, tú no solamente lo dices acá, sino que nos dejaste hombres que manifestaron exactamente el mismo principio. Lo vimos en Isaías, lo vemos en el apóstol Pablo, lo vimos en David, lo vemos en Abraham, lo vemos en todo tipo de hombres tuyos, de mujeres tuyas, que reconocieron su pecado. Señor, te pedimos perdón porque a veces no lloramos por nuestro propio corazón, somos livianos. No entendemos que estamos literalmente haciendo trizas tu corazón cada día con nuestras desobediencias. Lo importante es que cuando la hagamos, lloremos y digamos, Señor, perdóname. Quizás herí tu corazón tan solo con una mentira. ¿Por qué hice eso? Te pido perdón. Quizás es mi rebeldía, mi desobediencia. El decirte que yo no quiero ser como tú, a ti te debe doler mucho el corazón, Señor. Porque cada vez que yo digo, no, es que yo soy a mi manera, es decirte a ti, yo quiero ser como yo quiero y no como tú, Señor. Y eso a ti te duele, Señor. Y entonces a mí también me duele, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Bendito Espíritu Santo, gracias porque tú has consolado el sufrimiento siempre de cada hijo tuyo, cada hija tuya. Así como cuando lloramos, cuando perdimos el ser más preciado que teníamos en nuestra vida. A lo mejor fue un hijo, a lo mejor fue mi papá, a lo mejor fue un hermano, a lo mejor fue mi abuelo. Señor, experimentamos un dolor tan grande, Señor. Era un dolor, Señor, indescriptible. Era una aflicción grande, un llanto que iba acompañado de un dolor inmenso. Ese es el llanto que tú estás evidenciando en este pasaje, pero respecto de nuestro pecado. Así debiéramos llorar por nuestra maldad. Perdona si hemos sido livianos, si hemos sido superficiales y pensamos que una desobediencia da lo mismo, el ir contra tu palabra da lo mismo, que escucho una cosa pero hago otra porque tengo mejor idea da lo mismo, no da lo mismo. Estoy contra el corazón de Dios. Estoy siempre como Isaías, manifestando mi maldad delante de un Dios que es santo. Y eso por un lado me entristece, pero esa tristeza me trae vida, porque esa tristeza me lleva al arrepentimiento. Y eso es lo que Dios quiere, que esa tristeza me haga cambiar. Te pegué tan fuerte, Señor, en el corazón que no lo quiero hacer más. Te dolió tanto, Señor, mi actitud, te duele tanto mi cristianismo, mi forma de llevar la vida, que, Señor, de verdad estoy dispuesto a cambiar lo que a ti te duele. Yo ahora soy papá y puedo entender un poco mejor el corazón de Dios. Si mi hijo se fuera contra mí en las cosas, es un dolor tremendo para un papá o una mamá. Y así somos contigo. Tú nos bendices, nos amas. Ya lo diste todo, manifestaste el mayor amor, te entregaste a ti mismo por mi maldad. Y mi respuesta contigo no es precisamente lo que tú anhelarías en tu corazón. Perdóname, Señor. No te amo, no soy apasionado por ti, no soy encendido, no soy jugado, no soy comprometido, no soy fiel. Muchas veces no te tengo en primer lugar, tú no eres mi vida, Señor. Cuando la Biblia dice que Jesús es la vida, mi vida debiera girar constantemente en torno a ti. Yo soy la vida. Perdóname, Señor, de verdad que me duele, pero no saco nada con decir me duele si yo realmente no cambio, no modifico eso que a ti te duele el corazón. No puedo entender tanta bondad de tu parte que aún siendo un pecador contra ti, tú me perdonas, Señor. Y ese es mi mayor gozo, anhelo, sabiendo que no tengo nada que ofrecerte más que mi pecado, tú me perdonas. Y esa es la verdadera consolación, esa es la verdadera bienaventuranza, que siendo un pecador, Dios me perdona. La cruz del Calvario solucionó el problema. Soy bienaventurado porque reconozco eso. Bendito, dichoso, feliz el que llora, porque recibirá una consolación que viene de Dios, de su Espíritu Santo, de su palabra. Señor, consuela a todo aquel que está sufriendo realmente por ti, que está experimentando una tristeza que es según Dios y no según el mundo.
Nosotros necesitamos ser consolados por ti. Perdónanos, Señor, porque no hemos vuelto insensibles, no lloramos, no nos arrodillamos. ¿Qué tienes que permitir tú en nuestra vida para que empecemos a llorar? ¿Qué cosa fuerte tienes que permitir para que yo aprenda que necesito vivir quebrantado? Porque mi corazón se endurece, Señor. Se pone duro, frío, arrogante, soberbio. No me gusta, Señor. Aborrezco mi propio corazón, Señor. Hace todo lo contrario. Pero también tú nos advertiste que el corazón me iba a engañar, me iba a pervertir, para que yo no siguiera mi corazón, sino siguiera tu espíritu. No soy víctima de algo, soy responsable de lo que hago. Pero ¿cómo pedirte que tú nos dieras un corazón como iglesia que realmente te amara, que se exaltara, que estuviera exultante por el Señor? Anhelante, apasionado. ¿Qué equipo de fútbol, qué canción, qué emoción? Tú eres el Rey de la Gloria. Por ti yo debiera gemir, alegrarme, llorar, cantar, saltar. Tú eres Dios. Qué locura, qué normalidad para ti. Locura para el que no conoce a Cristo. Cuerdos para Dios. Enséñanos a llorar esta semana, Señor, porque tú quieres corazones así. El cielo está exento de orgullosos, porque los que entran al reino son los pobres en espíritu. No es algo que yo pueda producir, pero sí es algo que Dios produce cuando yo me arrepiento. Ese es el orden. Cuando yo un arrepentimiento, entonces la obra de Cristo en mí me hace ser pobre en espíritu, llorar para ser consolado. ¿Tú sabes quién necesita ser consolado en este tiempo? Consuélale, Señor. Porque tu palabra también dice que nosotros, como hemos sido consolados, consolemos a otros. Que también reflejemos el carácter de Cristo en esto. Si alguien está sufriendo, haznos ser canales de consolación para alguien. Un abrazo, que dejemos toda idea equivocada del pasado. Cristo es tierno, yo soy tierno. Cristo es de piel, yo soy de piel. Cristo llora, yo lloro. Cristo es amoroso, yo soy amoroso. Yo me quiero parecer a Él. Y trabajar en mi corazón porque la gente pueda ver el carácter de Cristo reflejado en mí. Tú eres verdad, yo quiero ser verdad. Tú no fuiste cobarde, dijiste la verdad delante de toda la gente, yo quiero ser así. Pero después que predicabas, abrazabas. Después que predicabas, amabas. Después que predicabas, eras cercano. Yo quiero ser como te veo a ti en la Escritura, Señor. Yo no quiero ser como yo soy. No quiero ser como yo fui. Quiero ser como tú eres, Señor. Porque ese es mi llamado en la vida. Parecerme todos los días más a Cristo en la medida que contemplo su hermosura en las páginas de la Biblia. Ayúdame entonces a meterme, Señor, en tu palabra cada día para poder reflejarle al mundo que no soy perfecto, pero soy un pecador que Dios perdonó. Soy un pecador que fue redimido por la sangre del Cordero. Que soy un pecador que va a entrar al cielo por los méritos de Cristo. Porque entendí que la salvación pasa por seguir a aquel que dijo: yo soy el camino. No aquel que me muestra el camino, Él es el camino al cielo. Él es la puerta estrecha de las ovejas. Por seguirte solamente, Señor. Los méritos son tuyos para que la gloria sea para ti. Te alabamos en esta noche. Padre, te pido que esta semana oremos. Siempre oramos por lo mismo. Y ahí mostramos nuestra indiferencia contigo. Que esta semana realmente oremos, que las familias se arrodillen, que lloren. Que hay realmente una actitud correcta de ser pobre en espíritu, de rebajar el orgullo, de autoquebrarnos esa dureza, esa arrogancia que desarrollamos todos nosotros. Señor, porque si nosotros no nos humillamos, tu palabra dice que entonces tú nos vas a humillar. No quisiéramos vivir esos tratos, pero a veces son necesarios. Dios tiene que poderse provocar verdaderos golpes para que lloremos, porque nosotros no queremos llorar. No queremos aprender así, Señor. Pero aún si es necesario para que no nos perdamos, entonces hazlo, Señor. Pero hazlo con ternura, hazlo con misericordia. Pero es mejor cualquier golpe que perder la vida. Es mejor cualquier corrección que extraviarnos hacia la perdición.
Que esta semana clamemos, Señor, como iglesia te busquemos. Nos volvamos de todo corazón a ti, porque no sabemos si hay un mañana. Hoy es el día de salvación, dice tu palabra. Yo necesito entender lo que Dios dice. Hoy. Mañana puede ser tarde. Hoy es el día de arrepentimiento. Gracias porque somos perdonados. Gracias por tu amor con nosotros. Gracias por mis hermanos que están aquí, los que están por las redes, Señor. Gracias porque esto es lo que tú quieres, que estemos aquí en tu casa, buscándote cuando tú has determinado la agenda de tu iglesia, mostrando tu voluntad, que nada se interponga en lo que tú has determinado y ordenado, porque tú eres el Señor. Te bendigo, Señor. Te bendigo porque eres un Dios definitivamente maravilloso. No sé cómo devolverte lo que tú has hecho por mí en la cruz. No sé cómo hacerlo, más que darte toda mi vida y seguirte y servirte de todo corazón. Te alabamos, Señor, te bendecimos.